Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Ahora vamos a nuestra entrevista en primer plano. Y para ella nos place recibir a Daniel Toribio. Daniel Toribio, que es un hombre de Estado, ha ocupado varios cargos importantes en el tren gubernamental, incluyendo el Ministerio de Hacienda, donde fue su principal titular. Actualmente es justamente el representante de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. Es un connotado economista, profesor y también articulista. Daniel, qué placer tenerte aquí en Uno más Uno. Gracias, Miriam, gracias, Stalin. Bueno, a mí me gustaría que iniciemos con la valoración de la política arancelaria de Trump. En el momento en que te cursábamos la invitación a esta entrevista, estábamos esperando la aplicación. Ya hoy, como un detalle novedoso, está que decidió pausar por unos 90 días la aplicación de esta política, exceptuando la decisión frente a China. Mira, es una guerra arancelaria que yo lo que creo que nadie gana. Pero, por ejemplo, la decisión primera, que era establecer un arancel común de un 10% para todo el mundo y un arancel marginal para aquellos cuyo tratamiento era desigual para Estados Unidos, según desde el punto de vista de los Estados Unidos, produjo una caída impresionante en las bolsas de valores de todos los países y fundamentalmente en Estados Unidos. O sea, de un pico que tuvo en 43.000 puntos, el Dow Jones bajó a casi 35.000 puntos el Dow Jones. Y eso desarrolló un pánico. O sea, el pánico no solo porque no todo el mundo tiene dinero en las bolsas. Tú dices, bueno, pero a mí no me afecta la bolsa. Sí, pero, por ejemplo, mucha gente, AFP, o sea, fondos de pensiones, cooperativas, instituciones de esa naturaleza, tenían mucho de su dinero invertido en las bolsas. Una caída de las bolsas es una pérdida del dinero de mucha gente. Pero además comenzó a darse un movimiento medio extraño en los bonos del tesoro. ¿Qué pasa con los bonos del tesoro? Cuando una persona cualquiera quiere refugiarse, tener su dinero tranquilo, invierte en bonos del tesoro norteamericano, porque se supone que eso nunca, que siempre tú vas a cobrar ese dinero, aunque la tasa de interés sea marginal. Y ha de suponerse que ese sea un refugio para todas las inversiones que se tengan. Pero ¿qué pasa? Que posiblemente muchos de los que tenían su dinero invertido en las bolsas fueron descapitalizándose y tenían bonos del tesoro y comenzaron a venderlo. ¿Y qué es la venta del bono del tesoro? Quiere decir que la gente no quiere la deuda norteamericana. Es peligroso. Y en un país donde hay un déficit fiscal importante que se financia a través de la deuda, si la gente no te está comprando los bonos, Deuda, las cosas claro. se complican. Entonces, pero además, tú te das cuenta por los mensajes que daban el sector empresarial norteamericano, estaba muy preocupado, por lo menos la mayoría. Siempre en estos tipos de cosas hay gente que se beneficia. Sí, Sí, Vamos, del o sea, caos. vamos a estar claros, o sea, hay gente que aprovecha el caos y dice, bueno, esto no va a seguir igual, déjame comprar ahora porque va a subir, y así fue. y hablando un poco en esa línea, Daniel, las exportaciones dominicanas, ¿cómo quedan No, en este contexto? pero termino con esta línea de Sí, de lo que pensamiento pasa en Estados para Unidos. poder... ¿Qué pasa entonces? Que se echa para atrás. O sea, hay una echa para atrás la decisión porque ya hubo muchas presiones en muchos sectores y esto no va bien. Ahora, eso, pero de todas formas eso llevó a que en el caso de China los aranceles se elevaran, creo que a 145 están en estos momentos porque 145. ya uno no sabe, o sea, todos los días. Se Le, le va- va le van más. sumando, le van Sí, sumando. Sí, es una guerra que va escalonando. claro. Y China acaba de imponer hace horas llevarlo a 125, el arancel en Estados Unidos. Entonces tú estás hablando de las exportaciones dominicanas. ¿Qué es lo que pasa en este momento? O sea, en este momento lo que está pasando es que hay una inseguridad sobre todo, porque esto lo pausan por 90 días. Sucede que nosotros somos parte de una cadena también Sí. de suministro. O sea, no es una cadena, no es una cosa que tú me digas de que nosotros
estamos al margen de lo que puede estar pasando, porque en un principio aquí, y debo reconocer que a diferencia a, una persona que estuvo siempre con declaraciones muy precisas fue el ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, que convocó a muchos empresarios, a mucha gente a ver cómo vamos a impactar, porque cada sector se impacta de manera distinta. De manera distinta. De claro. manera distinta. Tú dices, bueno, que lo que yo oí el argumento que lo que es igual no es ventaja, pero eso no es tan así. En los mercados las cosas no funcionan así. Entonces tú me dices, bueno, ¿y qué va a pasar con México? ¿Eh? O sea, si México no tiene los aranceles, no le suben los aranceles, ¿qué va a pasar con la competencia con nosotros en algunos elementos? Entonces, pero además hay un tema psicológico, si tú quieres. ¿Qué va a pasar en 90 días? ¿Qué está pasando ayer? Entonces, y mira qué es lo que pasa, y ahí voy. La República Dominicana está entrando en un periodo medio delicado. Las bases de la estabilidad de la República Dominicana venían fundamentalmente del sector externo. Turismo, zona franca e inversiones. Inversión extranjera. Pero las estadísticas nos dicen que en los 2 primeros meses dejaron de llegar 146,000 visitantes a la República Dominicana. Respecto a la cifra del año anterior. En una comparación En una interanual. comparación. Interanual, Interanual. 146,000 visitantes menos. Pero además que las zonas francas cayeron en un 1%. Es decir, si tus fortalezas están en las exportaciones de zona franca, en el turismo, y ya sin esto, porque eso fue antes de todo esto. Pero hay otro elemento que entra en juego que la gente muchas veces no lo valora de manera económica porque tiene un impacto, no solo de carácter psicológico, sino de carácter económico en la población, que el tratamiento a los migrantes en Estados Unidos. Porque sucede que muchas partes, o sea, si yo soy un dominicano que tuvo, porque los temores son incontrolables, o sea, Claro. que tuvo una violación de tránsito, ¿yo soy un criminal o no soy un criminal? ¿Eh? Entonces, ¿qué tratamiento tú me vas a dar? ¿Qué voy yo a pensar si me deportan? Pero tú dices, bueno, pero solo a los ilegales. No, están deportando gente con residencia. Que tenía residencia Que legal, tenía pero residencia. tenía alguna infracción o algún delito O, en proceso procesal. por ejemplo, yo acabo de ver una de las cosas, o sea que mucha gente se pensiona en Estados Unidos durante muchos años y son residentes permanentes. Para cubrir su residencia permanente, viven aquí o en México, no sé cuánto, y van cada vienen 3 cada- meses a exacto. Estados Unidos. Ya esa gente se están considerando no residentes. Pero una de las novedades noticiosas de la jornada de Sí. hoy, Daniel, tiene que ver con la decisión también del presidente estadounidense Donald Trump de relajar las deportaciones migratorias para trabajadores del sector hotelero y del campo. Sí. Ahí también vemos cómo va flexibilizando. Mira, el problema es que no está claro, por ejemplo, eso es uno de los temas, o sea, hacia dónde va la política, pero también hay la decisión de ahí, yo creo que hay casi 1 millón de personas que entraron por un sistema especial, no sé si CBP, algo de ese tipo, que era que tú te registrabas en la frontera y si tú eras de Venezuela, Sí, CBP. de Venezuela o de México, te permitían entrar y te daban permiso de trabajo hasta que tú regularizaras tu situación. Bueno, pues la decisión última que yo he estado oyendo es que eso se va a eliminar. Entonces, si tú encuentras, estamos hablando de cómo impacta a los migrantes, por ejemplo, claro, la economía norteamericana, la migración tiene una importancia fundamental en los países, incluso, digo, en los estados agrícolas. Sí. Es decir, quién va a recoger las naranjas, quién va a trabajar en las ganaderías, qué va a pasar en Kentucky, en Michigan, o sea, en todos estos estados que son estados medularmente agrícolas y que por lo tanto dependen mucho de la mano de obra Migrante. Migrantes. que en el caso de los mexicanos van y vienen. Sí. En el caso de algunos se quedan, pero la mayoría de los casos que trabajan ahí Trabaja son, una temporada y luego cruzan la frontera para o su sea, país. ¿cómo nos va a impactar eso a nosotros? O sea, si yo soy un dominicano en el Alto Manhattan, pendiente de que tengo un caso,
O sea, voy a seguir mandando dinero, voy O a sea, acumular un dinero por si me... Importante porque la remesa es una parte significativa. por eso que estoy de los hablando, o aportes sea, del estamos país. hablando, ¿qué va a pasar con las remesas a partir de estas Bueno. políticas? Pero en una guerra comercial de esta naturaleza, tú dices, bueno, por ejemplo, que son cosas, son análisis que tienen que hacerse, digamos, permanentemente. Mira, un elemento a tomar en cuenta es el siguiente. La República Popular China son expertos en el manejo de las divisas. ¿Qué quiere decir que sea experto en manejo de la divisa? Quiere decir, cuando quieren devaluar el yuan, lo devalúan para que los artículos que vendan se vendan más baratos en otros países. O sea, hay un manejo monetario en el caso. Si eso tiene implicación, quiere decir que los productos de origen chino van a llegar más baratos de otros países, a nuestros países, no a Estados Unidos. Ahora, eso va a implicar un afectar a la industria local que compite con productos chinos o al comercio local. O sea, todos estos son elementos a tomar en cuenta. O sea, elementos que hay a tomar en cuenta en un momento donde uno no se puede hacer muchas ilusiones. Sí. No, o sea, uno no puede, o sea, una situación caótica que vive en el mercado. Yo creo que yo oí ayer al presidente Trump decir que va a haber un efecto, era como que va a haber distorsiones en un principio. O sea, la esperanza, la ilusión es que estas cosas produzcan una relocalización de las industrias y que se relocalice en Estados Unidos. Eso no es tan claro. El proceso de crear una industria no se logra de la noche a la mañana. Tú tienes que utilizar maquinaria, Claro. mano de obra, sector eléctrico, o sea, el área donde te va a instalar. No es como que yo tengo el deseo de instalar una fábrica de carros en Santiago. Eso no es así. O sea, Daniel, ¿por dónde deben andar las respuestas que el sector financiero y económico del gobierno dé? Y te lo pregunto porque efectivamente es un contexto de incertidumbre, lo decía el Banco Central en su más reciente comunicado. Y sé que hacer políticas públicas en medio de incertidumbre es complejo, pero ¿por dónde debería el gobierno enfocarse en este momento? mira, yo pienso que el tema no es ni siquiera del gobierno, ya es un problema del país. O sea, ¿cómo debería enfrentar el país esta situación? O sea, yo creo que este es un momento en el cual, pienso yo, desde el gobierno debería convocarse a todos los sectores, políticos y económicos, y decir, señores, vamos a hacer una mesa de trabajo en el cual discutamos qué cosas son buenas para el país, al margen de las diferencias políticas que podemos tener, y vamos a tratar de que esto nos impacte de la manera menos negativa. Porque todos estamos en el mismo barco. O sea, todos estamos en el mismo barco y esta es una situación o sea, fuera del control, algunas de las cosas. Si no es local, es un tema Así, perdón, fuera del control. Si no es un tema local, es un tema internacional. Internacional. Hay una parte local, porque el otro tema es que, bueno, la República Dominicana está en una situación de tensión por un problema de carácter fiscal también. Sí. O sea, de carácter fiscal, o sea, el gobierno, el dinero no le da. O sea, la gente dice, no, digo, podríamos decir, y lo decimos con razón, de que hay mucho mal gasto de recursos, pero aún y cuando se gastaran correctamente los recursos, no da. Alcanzan. Porque ya los intereses están presionando mucho, están presionando mucho el gasto del gobierno, además hay una serie de gastos fijos que tú tienes que incurrir. Tú te das cuenta que todos los días hay como que se le abre una brecha distinta, o sea, que si la gente te dice que hay que reparar el puente de la 17, pero ese es un dinero que tú ibas a dedicar para otra cosa. Y que no estaba presupuestado. Y que posiblemente no estaba presupuestado, o que yo te oí decir a ti el tema del Palacio de Justicia de aquí. De la Suprema y también del edificio San Rafael. Sí, del Palacio. O sea, todos estos elementos entran en juego entonces con recursos que son escasos.
ilimitado. Yo entiendo, ya uno ya no está en este momento como para estar dando muchos consejos, porque se ha dicho en varias ocasiones, uno de los grandes temas de este país fue que el gobierno se involucró en muchas obras al mismo tiempo y no ha terminado ninguna. O sea, desde ese punto de vista, tú tienes un uso de los recursos irracional, porque el tema no es, los recursos siempre serán escasos. O sea, siempre serán escasos. El problema es cómo tú priorizas los recursos para que den resultados. Mira, yo siempre creo, inclusive la población lo entendería así, que si tú dices, yo esto lo voy a terminar en 3 meses, y lo termina en 3 meses, pues está bien. Yo recuerdo que cuando yo vivía ahí en los restauradores, una vez la casa como que abrió una zanja. Nosotros nos pusimos contentos porque iban a resolver el problema del agua y ese tipo de cosas. Pasaron 4 meses, 5 meses, 6 meses. Ya nosotros lo que queríamos que lo cerraran sin hacer nada. Pero que Pero resolvieran sin ya. hacer nada. O sea, porque llega un momento donde uno se desespera y cuándo es que vamos a terminar. Entonces, con ese estrés en el área fiscal, o sea, no se visualiza una mejoría, un crecimiento que se está ralentizando. Desde octubre para acá, el crecimiento ha sido cada vez más bajo en Déjalo ahí, en la porque economía dominicana. justamente, Daniel, por ahí va mi siguiente pregunta. Quiero que hagamos la pausa Sí. y cuando regresemos veamos cómo ha marchado hasta ahora la economía dominicana. Acabamos de cerrar el primer trimestre del año, estamos iniciando el segundo y me gustaría que nos des datos precisos de cómo va la cosa. Una pausa muy breve y regresamos a esta conversación con Daniel Toribio.